de la clase. El escenario es suyo, doctora Ibáñez. Muchísimas gracias. Bueno, estoy en el hotel, así que no sé si la señal es buena. Lo que sí me ha asegurado es que tengamos conexión. Si pasara algo, me avisan, por favor, o un mensajito. Ya estoy compartiendo pantalla y nos vamos a la presentación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo pueden ver? No se está proyectando, doctora. Seguimos en los cuadraditos de los participantes. No se está compartiendo una pantalla. A ver, un ratito, por favor. En este momento sí se está haciendo la proyección. Si puede cambiar el diapositiva, por favor, para indicarle. No está viendo, ¿no? Sí, cambió a lo que es la primera diapositiva de drogas. Sí. Adelante, por favor. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar el día de hoy del diagnóstico laboratorial toxicológico con relación a las adicciones. ¿Sí? No, creo que estoy con problemas de mi... Bueno, creo que ahora sí me está jugando mucho por todo esto. Un segundito, por favor, se me está volviendo loca mi computadora. Ya. Bien. ¿Qué entendemos por drogas? Es esa sustancia que una vez ingresada a nuestro organismo por cualquier sea la vía de administración, va a producir una alteración de algún modo sobre el sistema nervioso central. Puede además, incluso, ¿no? Si hay constancia del uso de estas drogas, se puede llegar a producir lo que es la dependencia, ya sea una dependencia psicológica, física o ambas. En cuanto a la clasificación de las drogas, hemos hablado en los capítulos anteriores y seguramente igual van a profundizar en los módulos siguientes, se clasifica de acuerdo al origen, ¿no? Y vemos que ahí tenemos las sustancias naturales, sintéticas o semisintéticas. Aquellas drogas que tienen un efecto sobre el sistema nervioso central pueden ser las depresoras, estimulantes o aquellos efectos alucinógenos, ¿no? Y las drogas también se pueden clasificar de acuerdo al estado legal. Por lo tanto, vamos a tener drogas de tipo legal o de tipo ilegal. El término drogas de abuso, ¿no? Hace referencia a un grupo de sustancias o familia de sustancias que van a ser utilizadas al margen de las indicaciones o de las dosis recomendadas, considerándose, por lo tanto, directamente ilegales, cuyo consumo además conlleva a cuadros clínicos, físicos y conductuales que están caracterizados por la tolerancia y la dependencia.
El uso, ¿no? Como también el abuso de estas sustancias, es el resultado de complejas interacciones genéticas y ambientales. En los materiales que se les ha compartido, se les ha enviado, hay varios artículos, ¿no? De algunos países vecinos que hacen mención a este párrafo, ¿no? El diagnóstico de consumo e intoxicación y el seguimiento del tratamiento correspondiente pueden hacerse pues a través de lo que es la determinación analítica y del laboratorio de estas sustancias o también de los metabolitos que están presentes en las muestras biológicas. Por lo tanto, los análisis bioquímicos de las drogas de abuso en la actualidad son pruebas que se pueden hacer por la accesibilidad y la aplicación fácil, ¿no? Para detectar el consumo de estas sustancias psicoactivas. Por lo tanto, el objetivo de realizar un examen toxicológico o laboratorial condiciona el tipo de muestra que resulta más adecuada y el momento oportuno para su obtención. Es así que el diagnóstico de una intoxicación requiere que la muestra se recolecte dentro del periodo en que la sustancia o sus metabolitos están presentes en el organismo, como también en el medio biológico adecuado para el estudio. Por lo tanto, decimos, ¿no? Pregunta del examen, ¿qué es el examen toxicológico? Se refiere a esas diversas pruebas que van a determinar el tipo y la cantidad aproximada de drogas legales o ilegales, pues que están presentes en el organismo del individuo que éste haya ingerido. ¿Sí? Las muestras que se usan para el diagnóstico laboratorial, por ejemplo, hemos visto que a lo largo del tiempo, tanto la sangre y la orina son las muestras biológicas más utilizadas para un análisis toxicológico. La incorporación de las drogas en estos fluidos es bien conocida y el análisis y la interpretación de los resultados se ha convertido ya en un rutinario en los laboratorios de toxicología. El tipo de muestras que se utilizan para la identificación de las drogas o los metabolitos son la sangre, por un lado, ¿no? Que puede ser total, se puede utilizar plasma, el suero. Dentro del grupo de las excreciones se puede utilizar la orina, ya sea la primera micción, la segunda micción o la de 24 horas. Se puede utilizar el aire exhalado, las heces, el meconio. Dentro de las secreciones podemos utilizar fluido oral. Dentro de los fluidos biológicos, por ejemplo, está el amniótico, el acítico, pleural, el líquido cefalorraquídeo, como también el líquido seminal, ¿no? También tenemos otro tipo de sustancias que nos permiten la investigación de estas drogas, como el pelo, el humor vítreo, las uñas, el contenido gástrico, tejidos y otros. Cuando hay una sospecha de consumo inmediato, la muestra ideal, hemos dicho que puede ser orina, sangre, pero de acuerdo al tiempo, ¿no? Podemos utilizar la sangre, saliva, que se puede utilizar desde minutos hasta horas, ¿no? Si hay simplemente una sospecha de consumo, entonces pues escogeremos tal vez la orina como un material de primera elección o el sudor que se puede utilizar dentro de las horas, días e incluso semanas. Y si es un análisis secuencial y retrospectivo en el tiempo, la muestra ideal podría ser pelo y uñas, que podemos hacer la investigación en días, semanas, meses, incluso años. Los tipos de examen toxicológico, por ejemplo, son varios, ¿no? Por lo tanto, existen procedimientos analíticos en toxicología que son muy diversos, así como es diverso también el tipo de sustancias que se tienen que detectar. Estas técnicas van desde las más simples, que son pruebas de tipo cualitativas para el diagnóstico rápido, hasta técnicas bastante sofisticadas que son las que se van a utilizar en laboratorios de alta especialidad, ¿no? Y que por supuesto su utilidad está muy limitada a ciertos lugares por su alto costo. Dentro de estos procedimientos analíticos tenemos 4 métodos que los vamos a desglosar el día de hoy, como son los métodos cromatográficos, los de inmunocromatografía, enzimo-inmunoanálisis y la espectrometría de masas.
¿Ya? Vamos viendo poquito a poco qué es el método cromatográfico. Mediante la cromatografía es posible separar analitos muy parecidos entre sí en cuanto a sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, cuando queramos investigar pesticidas, ¿no? Tendremos que separarlos en aminoácidos, mezclas de proteínas, de ácidos grasos, pigmentos, etc. ¿Sí? Entonces, la cromatografía es una técnica de separación en la que los componentes que se han de separar se distribuyen en dos fases invisibles. Una fase móvil que se desplaza en una dirección definida, la otra fase que es fija o estacionaria, que son métodos muy sensibles y específicos. Son métodos en el cual los componentes de una mezcla se separan en una columna absorbente dentro de un sistema fluyente. Por lo tanto, se clasifican según el estado físico de la fase móvil y estacionaria. Por ejemplo, si la fase móvil es un gas, ¿no? Un gas de cromatografía, tendremos pues, cromatografía de gases, que puede ser gas líquido o gas sólido, dependiendo del estado físico de la fase estacionaria, líquido o sólido respectivamente. Tanto si la fase móvil es un líquido, tenemos a la cromatografía en la fase líquida, que pueden ser líquido-líquido, líquido sólido y líquido gel. Por ejemplo, cuando se van a revisar escenas de un crimen en un examen de orina, ¿no? Se utiliza este tipo de técnica. Para separar tintas, el método cromatográfico consiste en la separación de los componentes de una mezcla utilizando diferentes características como su afinidad de cada uno de ellos por una fase, ya sea esta la estacionaria o la fase móvil. La sustancia que vamos a separar se llama analito, ¿ya? La cromatografía es un método muy utilizado para todas las ramas de la ciencia, porque nos permite separar, identificar, determinar componentes químicos que se encuentran mezcladas formando complejos. No hay otro método de separación tan potente y de gran aplicación. En general, el equipamiento para este tipo de método es realmente caro, al igual que los reactivos. Es así que en el diagnóstico laboratorial de rutina no podemos pues contar con este tipo de equipamientos, ¿no? Por lo tanto, se ve limitado a aquellos laboratorios de alta especialidad. El costo más o menos está pues por encima de los $100,000. Por lo tanto, no se cuenta con este tipo de materiales en todos los laboratorios, ¿no? Bien, continuamos con lo que es la inmunocromatografía. La inmunocromatografía es una técnica que nos permite visualizar la reacción antígeno-anticuerpo. Es una técnica de inmunodiagnóstico más moderno, cuyas principales ventajas son pues la simplicidad y la rapidez de la prueba. Sirven para detectar y monitorizar drogas simples o grupos de sustancias, ¿no? Cada vez son más las aplicaciones de estas técnicas, por ejemplo, en el ámbito de los test. ¿Por qué? No es necesario contar con instrumentación adicional, ¿no? Por ello, haciendo un resumen de la inmunocromatografía, podemos decir que consiste en la reacción antígeno-anticuerpo, donde habitualmente un antígeno marcado va a competir con el analito al unirse el anticuerpo. Como les decía, sirven para detectar y monitorizar estas drogas simples o grupos de sustancias. Por ello, el anticuerpo se diseña para detectar una clase de compuestos o bien una sola droga. La ventaja es la simplicidad y la rapidez de esta prueba. Cada vez son más las aplicaciones de esta técnica, tanto en el ámbito de los test, debido a que no es necesario contar, como les decía, con instrumentación adicional, como en el campo clínico. Y la principal limitación de esta técnica es la reactividad cruzada, dada la falta de especificidad de los anticuerpos. Es por ello que un resultado positivo debe, en todo caso, siempre confirmarse.
Este tipo de pruebas, por ejemplo, se utilizan en los test de embarazo, ¿sí? En las farmacias, por ejemplo, lo venden para que cada persona lo pueda realizar en forma, en sus domicilios, ¿no? Entonces, también se utiliza este tipo de test para el descarte de VIH. Ahora lo que es más conocido, los test para COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de pruebas, ya se realizan con cassette o tiras o bandetas. Este es el material que ustedes pueden ver, ¿no? Que generalmente ya los diferentes proveedores traen a los laboratorios, ¿sí? Y varía de cada proveedor a cada proveedor. Por eso es que es necesario leer o considerar la leyenda antes de realizar las pruebas. Se realiza mediante estos dispositivos que son simples, que están desarrollados para detectar la presencia o la ausencia de un compuesto objetivo de la muestra, que es la matriz. Pruebas, como les decía, estas pruebas se pueden hacer de forma domiciliaria incluso, porque son pruebas de descarte. Se presenta en forma de tiras, en el cual la muestra fluye a lo largo de un sustrato sólido por medio de una reacción que es de tipo capilar, ¿sí? Ustedes pueden ver en el ejemplo, en el lado izquierdo, hay una parte que está descrita como el área de manejo. Hay otra parte del mismo cassette que es el área para aplicar la muestra. Y tenemos una letra C que se refiere a la región de control, ¿sí? Que siempre debe marcar cuando se pone la muestra a analizar. Esto se traduce en que la bandeta, o en este caso las tiras o el cassette está correcto. Y la letra T, que es el lugar donde se va a dar la lectura de la prueba, ¿ya? En este ejemplo, por ejemplo, vemos que es un test que nos permite la investigación de 6 tipos de drogas de abuso, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, en los test que hacemos de embarazo, si marca las 2 líneas, tanto la C como la T, nos hace referencia a una prueba positiva. Pero en el caso de la identificación de drogas de abuso, pasa al contrario. Cuando hay ausencia en la letra T, ¿no? O sea, no se pinta de rojo, quiere decir que es una prueba positiva. ¿Ya? En el caso de ser negativo, ambas franjas son marcadas. ¿Cuándo es inválido? Cuando la región de control no se marca. Esto puede deberse a fechas de caducidad, contaminación en el momento de la aplicación. Hay que tener mucho cuidado y en todo caso la recomendación va a ser repetir la prueba y ver si en caso se repite el mismo resultado. Lo que se tiene que hacer es informar al proveedor, ¿no? Tomando en cuenta el número de lote con el cual nosotros hayamos adquirido el producto. Bien. Puede haber, perdón, antes de pasar a lo que es los métodos enzimo-inmunoanálisis, puede haber reacciones cruzadas en este tipo de pruebas, por supuesto que sí, puede reaccionar, pueden dar positivo teniéndose en cuenta que es otra sustancia. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora. Hola. ¿Me oyen? Ah, ya, gracias. Perdón, pensé que estaba hablando solita. Bien, vamos a continuar con lo que es otro tipo de estudios, ¿no? Las técnicas o los procedimientos de tipo enzimo-inmunoanálisis.
Este tipo de pruebas ofrecen información semi-cuantitativa y cualitativa para muchas drogas de abuso y medicamentos. Su sensibilidad es alta y su especificidad varía para distintas sustancias, no permitiendo la discriminación entre diferentes miembros de una misma familia. Entonces, esta técnica de laboratorio que usa dados enzimas a fin de detectar y medir de sustancias, no solo a un compuesto determinado, ¿ya? La prueba se hace usando una superficie sólida a la que los anticuerpos y otras moléculas se van a adherir. Este tipo de pruebas se puede clasificar en diferentes pruebas que se realizan dentro del mismo laboratorio. Tenemos el más conocido, que es el ELISA, ¿no? Que su nombre es ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. El CLIA, que se ha utilizado también bastante en la temporada del COVID, como es la quimioluminiscencia. Tenemos al RIA, que es radioinmunoensayo, el inmunoensayo multiplicado por enzimas, que es la prueba del EMIT, o el método de fluoroinmunoanálisis. Vamos viendo un paso a paso, así ¿cómo se diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una técnica y la otra, por ejemplo? En el caso de la prueba de la ELISA, ¿no? Es una técnica de laboratorio que nos permite identificar pequeñas partículas de antígenos, sustancias tóxicas o de gérmenes que van a causar enfermedad. El ensayo es el tipo inmunoabsorbente que está ligado a una enzima, ¿ya? Esta técnica que permite detectar la reacción del antígeno-anticuerpo gracias a la producción, o sea, la reacción antígeno-anticuerpo va a dar como resultado la producción de un color. Por eso, método de la ELISA mide el resultado de la reacción antígeno-anticuerpo en procesos o en detección de infecciones por VIH, por ejemplo, y tiene una alta especificidad, ¿sí? Dentro del laboratorio del diagnóstico habitual, estas técnicas sí se usan, estas pruebas, porque sus reactivos, como ustedes pueden ver, no son caros. La prueba del CLIA, ¿no? Tiene el mismo fundamento, parten del mismo fundamento que una prueba de ELISA, con la diferencia en que algunas reacciones químicas, por ejemplo, van a emitir la energía no solamente formando calor, sino también van a formar la reacción que se va a producir, va a activar ciertos fotones que miden la luz. Por lo tanto, la diferencia, el ELISA mide el cambio de color de una reacción antígeno-anticuerpo, en tanto que el CLIA mide la emisión de la luz que ha producido esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? En todo caso, en la prueba del CLIA se usa un marcador quimioluminiscente para mejorar tanto la visualización como también la lectura, ¿no? De la presencia de estas reacciones. Entonces queda claro, ¿no? Que para el ELISA y para el CLIA parten del mismo fundamento. Se mide la reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? En el caso del ELISA, porque esta reacción se manifiesta por un cambio de color, y en el CLIA, porque esta reacción se va a medir gracias a la emisión de la luz. Bien, tenemos otra prueba que es radioinmunoensayo, no es el RIA. Detecta y cuantifica sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas y mezcladas con muchas otras sustancias. Es una técnica muy sensible y muy específica. Usa anticuerpos de gran afinidad y se puede detectar hasta en picogramos de antígenos. Esto en cuanto a lo que es el RIA. Tenemos otra prueba que es el EMI. Se usa para detectar sobre todo intoxicaciones por fármacos de tipo como por ejemplo anticonvulsivantes, ¿ya? Y lo que es la fluoroinmunoterapia
El fluoinmunoanálisis, ¿sí? Es un conjunto de técnicas diagnósticas que recurren al uso de sustancias fluorescentes como fluorocromos que permiten pues, detectar la presencia de antígeno o de anticuerpo en células o en tejidos. Se recurre a esta técnica, por ejemplo, de inmunodiagnóstico de enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Eso en cuanto a estas técnicas de enzimo-inmunoanálisis. Tenemos otro procedimiento, ¿no? Que es la espectrometría de masas. Mediante la muestra, un analizador de masas acelera y separa los iones según masa y carga, lo cual es medido por un detector de iones realizando un análisis espectral. Esta técnica posee una alta sensibilidad de detección y precisión, así como una gran exactitud en datos cuantitativos de las matrices complejas. Matrices, la muestra, ¿no ves? Siendo de referencia para la confirmación de drogas de abuso. ¿Ya? También se usa para cribados ampliados y bueno. Decimos que esta técnica nos permite determinar la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa. Está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas. Una vez obtenidos los iones, se separan de acuerdo a su masa y su carga. Finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado, como ustedes pueden ver en la parte derecha, ¿no? Tiene una gran exactitud en cuanto a la cual esta técnica es la más ideal para el diagnóstico tóxico. Tiene múltiples aplicaciones tanto en la síntesis orgánica, en las ciencias de organometálica, por ejemplo, en la química inorgánica, ambiental, cuando se quiere hacer estudios de productos naturales, en las mismas empresas farmacéuticas, o sea, realmente es una de las técnicas o de los procedimientos más exactos. Se aplica en el análisis cualitativo de soluciones desconocidas en un laboratorio de investigación, estandarización de colores de diversos materiales como los plásticos y pinturas, por ejemplo, en la detección de niveles de contaminación en el aire, en el agua, en la determinación de impurezas dentro de los alimentos y en los reactivos o drogas de abuso, ¿no? Que es lo que nos interesa ver, ¿sí? Cuando hablamos de drogas de abuso, por ejemplo, ahí decimos que también se usan esos cribados ampliados y acoplada a métodos cromatográficos, ¿ya? Bien. Entonces, en la pregunta del examen, por favor, tomar en cuenta que una de las técnicas que posee una alta sensibilidad de detección y sobre todo de precisión de qué sustancias están en el organismo es justamente la espectrofotometría de masas. Tanto a su parte cuantitativa es exacta. Bien, ahora viene algo más conocido. No sé si es en computadora. A ver. Ya. El cribado o screening toxicológico se refiere a diversas pruebas que determinan la presencia de drogas legales o ilegales que una persona pudiese haber ingerido. En general, con este término nos referimos a la detección de abuso en la orina. Desde el punto de vista del diagnóstico clínico y o desde el ámbito del laboratorio,
Sí se puede hacer porque no necesariamente requiere de equipamientos o reactivos bien sofisticados o que sean muy caros. Por eso es que el laboratorio está, en el laboratorio de rutina, por ejemplo, sí se pueden realizar estudios o pruebas, perdón, como es el cribado toxicológico, ¿sí? A ver, sirven para detectar, perdón, sirven para diferenciar los negativos de las muestras presuntamente positivas. Son análisis rápidos, no específicos, y por lo general son de tipo inmunocromatográficos e inmunoanálisis automatizados. En base a la epidemiología y al uso más frecuente de drogas en nuestro medio, los fabricantes ofertan los materiales. Es por eso que cuando se hace un procedimiento habitual como el cribado o el screening toxicológico, dice, usamos esta técnica siempre teniendo en cuenta la leyenda del material que nos haya proporcionado el fabricante o el proveedor. Las muestras que se utilizan para este tipo de pruebas en el cribado o en el screening toxicológico, la más frecuente es la orina, ¿sí? La que tiene mayor tiempo en uso como matriz por la facilidad de recolección. La toma de muestra no es invasiva y las concentraciones de drogas y o metabolitos son más altos que en otro tipo de muestras, permitiéndonos entonces tiempos de detección más prolongados que van desde horas hasta algunos días. Las concentraciones de drogas que se obtienen en la orina pueden variar dependiendo de ciertos factores como es la dosis, la vía de administración, por ejemplo, el tiempo que haya transcurrido desde el consumo, ¿no? Tenemos también las vías de excreción, flujo de orina, etcétera, como también puede variar por el factor pH, metabolito propio de cada organismo. El procedimiento que se realiza en el laboratorio, primero, ¿no? El primer paso, aquí vamos a describir un poquito cómo se hace en el laboratorio. Para la preparación se necesita un cassette individual, ¿no? Como les había mencionado, cada proveedor nos trae en cada taquito, cada cassette, en un sobrecito específico para cada prueba a realizar. Cada sobrecito cuenta con ese cassette, una mini pipeta, un bote con muestra para orina y unos guantes, ¿no? Como segundo paso, vamos a colocar el test cassette en una superficie que esté limpia, plana, ¿sí? Tomar en cuenta sobre todo estos puntos. Una vez que ya hayamos depositado sobre la superficie el taquito o el dispositivo, tomamos la muestra de orina utilizando o con el apoyo de la mini pipeta y vertimos pues 3 gotitas, que generalmente refieren a 180 mililitros aproximadamente, en ese pocillo de la muestra, ¿sí? Que generalmente está marcado con una letra S. Esperamos, previamente les había dicho, debemos informarnos, ¿no? Si el proveedor dice que la lectura se debe realizar 5 minutos, entonces esa es la lectura. Realiza la lectura, a los 5 minutos confirmamos los resultados positivos, volviendo a leerlos a los 8 minutos, ¿sí? En caso de que así lo especificara, no más del tiempo que se nos aconseja, ¿ya? Ahora, ¿cómo interpretamos los resultados? Muestran 2 líneas que son de color roja. La línea de control, que está marcada por la letra C, y la línea del test, o bueno, que en este caso va a ser la respuesta, el resultado de la prueba, ¿no es cierto? Marcado por la letra T. La intensidad del color de la línea de test puede variar. Un resultado negativo puede indicar que la concentración de la droga en el cuerpo del individuo está por debajo del límite de la detección o la ausencia de la misma.
Cuando es positivo, solo aparece la línea del control C en el área de resultados. Y no es válido, no aparece la línea del control C en el área de los resultados. En otros países, por ejemplo, en Colombia, vemos que la prueba de consumo de drogas en orina ya viene así con este tipo de publicidad, ¿no? Una prueba de abuso de drogas múltiples, 5 pruebas en uno, ahí están marcadas para qué tipo de pruebas de drogas de abuso se van a hacer estas pruebas, como por ejemplo ahí está un screening toxicológico para heroína, para cocaína, para opiáceos, benzodiazepinas, marihuanas, anfetaminas. ¿Ya? Ya el proveedor entonces nos orienta sobre qué tipo de drogas de abuso se va a hacer uso de este tipo de material. En la interpretación de resultados. En primer lugar, ha de informarse sobre qué sustancias se han analizado y mediante qué tipo de técnicas. Debe conocer las limitaciones de estas y valorar la posibilidad de que se trate de un falso positivo o negativo. Para ello es muy importante que recoja en la anamnesis las medicaciones que está consumiendo, incluidas también las que se obtienen sin receta médica, y los productos de herboristería que pudiera estar tomando el paciente. La comunicación es muy importante entre la del clínico y el facultativo del laboratorio. Resulta que en muchos casos incluso es muy indispensable para la confirmación de los resultados que se vayan a entregar en el laboratorio. ¿Ya? Es muy importante saber, ¿sí? En la interpretación de resultados, por ejemplo, ya, aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para hacer la interpretación. El valor de corte, el tiempo de detección, los falsos positivos y los falsos negativos. El valor de corte. El resultado de una técnica es positivo o negativo en función del valor de corte de cada prueba. Este es un compromiso entre la sensibilidad y la especificidad y por lo general lo indica el fabricante. Ojo, hablamos de sensible cuando reacciona el test, es decir, a qué cantidad ya puede reaccionar. Y la especificidad nos habla de qué drogas de abuso son las que diagnostica. Por lo general lo indica el fabricante, como habíamos visto en ese ejemplo, ¿no es cierto? Puede dar lugar a resultados contradictorios en muestras analizadas en diferentes laboratorios que utilicen diferentes puntos de corte y también en muestras analizadas en el mismo laboratorio pero con cierto espacio de tiempo. Habrán pruebas, esto quiere decir, ¿no? Que habrán pruebas que no siempre van a coincidir por temas de tipos de corte que cada laboratorio o fabricante tiene. Por ejemplo, en este ejemplo que vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Se utiliza un cribado de 8 drogas de abuso, donde el punto de corte, por ejemplo, para los barbitúricos es de 100 microgramos por mililitro. Esto quiere decir que si el paciente, ya sea por el tiempo de dependencia, ¿no? En la orina, tiene menor, si tuviera menor a 100 microgramos por mililitro, ¿no? No va a ser detectado en este screening toxicológico. Si va a ser mayor de 100 microgramos por ml, sí vamos a poder decir, o sí se va a poder detectar la presencia de la droga en la orina. Estas técnicas que tienen un punto de corte más bajos que el ejemplo son más sensibles. Y así como vemos, por ejemplo, que el punto de corte para las benzodiazepinas son igual 100, para la cocaína 50, para los opiáceos 40, las anfetaminas 50. Entonces, cuando una prueba, ¿no? Se va a realizar en un laboratorio, puede diferir en otro por este punto, por el valor de corte. El tiempo de detección, durante el cual una sustancia puede ser detectada en orina, depende de diversos factores como las propiedades farmacocinéticas de la sustancia, la variabilidad interpersonal, es decir, la masa corporal, etcétera,
que se trate de un consumo ocasional o habitual también, ¿no es cierto? Y el tiempo de evolución desde el último consumo. Este tiempo de detección muestra que diferentes sustancias en orinas y nos indica la posibilidad de que un resultado positivo no corresponda a un consumo reciente. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva podemos ver cómo las anfetaminas, ¿no es cierto?, se pueden detectar en un tiempo de 48 horas. Dependiendo de su vida media corta, por ejemplo, los pentobarbital en 24 horas. Siempre es bueno hacer una anamnesis. Si el sujeto es consumidor, tenemos un tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo para hacer el diagnóstico. Pero si es por primera vez, por ejemplo, que se estuviera consumiendo la droga, el tiempo para detectar es más, ¿no? O sea, por ejemplo, unos 3 días, ¿ya? Los falsos positivos. Son muchas las sustancias que pueden producir reacciones cruzadas, dando lugar a falsos positivos. La lista de falsos positivos puede ser muy dinámica. Aumenta a medida que se producen nuevos casos. Se establece la sustancia responsable y se comunica a través de publicaciones que pueden ser también científicas. Cuando hablamos de falsos positivos, por ejemplo, para esto la espectrofotometría de masa es la ideal, porque nos va a decir exactamente cuál es el compuesto con el que se estuviera cruzando, ¿sí? En este caso, las anfetaminas, ¿no es cierto? Se puede tener un falso positivo por el uso de pseudoefedrina. Por esto es importante usar pruebas o técnicas que tengan una especificidad, pero también una alta sensibilidad. En el caso de querer diagnosticar barbitúricos, por ejemplo, si están consumiendo AINES, fenitoínas, es muy, muy importante. En el caso de que se estuviera queriendo investigar cocaína, el uso de anestésicos tópicos que contienen cocaína, o el té o el mate de coca, cuando se da a los niños fumadores pasivos de cocaína. O sea, debemos tener en cuenta la anamnesis. Es muy importante. Por eso el diagnóstico clínico y el diagnóstico laboratorial tienen que estar muy bien engranados para dar un resultado bastante fidedigno. Existen también falsos negativos. Conocer qué sustancias pueden detectar realmente cada técnica ayuda a interpretar correctamente un resultado negativo. Así se debe tener presente que en el caso de las benzodiazepinas, el estándar utilizado para la calibración del test, por lo general, oxazepam, condiciona los resultados de los diferentes fármacos de este grupo. Por ello, la ingesta de algunos de ellos, como el alprazolam, el temazepam, flunitrazepam, etcétera, pueden dar lugar a falsos negativos. Del mismo modo, el test de detección de opiáceos analiza la presencia de morfina, que es el metabolito de la heroína, y la codeína. En el caso de los opiáceos sintéticos, la mayoría de los semisintéticos no se metabolizan en morfina y por lo tanto no se detectan. El caso típico del fentanilo, el tramadol, la metadona. Y por último, el test de detección de anfetaminas tiene una sensibilidad baja para detectar el MDMA. Cuando hablamos de falsos negativos, aquí también se habla de otras técnicas en las que se emplea equipos y otros medidores, ¿no? Otros equipos. Las drogas más frecuentes con las que podemos ver esto, se les ha mencionado, las que más se encuentran en un screening toxicológico generalmente son las anfetaminas. Ya, ahora sí, más detallado, las drogas que generalmente están presentes en el cribado o en el screening toxicológico son las anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, las benzodiazepinas, la cocaína, la morfina, ¿no? Algunos laboratorios, por ejemplo, ya nos ponen, ¿no es cierto?, cuando hacen sus propagandas, perfil de droga de abuso, panel toxicológico, qué tipo de sustancias podemos investigar.
Aquí está. Metadona, propoxipeno, la oxicodona, benzodiazepinas. Y ahí están los cassettes, por ejemplo, en la parte derecha donde ustedes pueden ver cómo viene ya para la identificación de estas drogas de abuso. Por lo tanto, ya casi finalizando, tenemos que es muy importante tomar en cuenta, no hay un cribado o screening toxicológico estándar. El bioquímico debe conocer qué sustancias puede detectar y su laboratorio mediante qué técnicas va a utilizar. Estas técnicas utilizadas en el screening toxicológico de urgencias no informan ni la dosis ni el tiempo transcurrido desde el consumo y presentan falsos positivos y falsos negativos, como hemos visto, ¿no? El falso negativo, por ejemplo, solo nos va a indicar que las sustancias analizadas no se encuentran presentes en orina o a concentraciones superiores al punto de corte. Es muy importante que algunas benzodiazepinas que no se metabolizan, como en el caso del oxazepam y los opiáceos, que no producen morfina, no se detectan, no se van a detectar en este tipo de pruebas, como es el screening toxicológico. Y deben confirmarse los resultados positivos sin antecedente de consumo y todos los que puedan tener repercusión, sobre todo de tipo legal. Una de las pruebas que más se utiliza y se escucha además es el antidoping, ¿no? Que detecta drogas ilícitas y fármacos que pueden ser recetados y que estén presentes pues en la orina, ¿no? El término antidoping es asociado, dice, al uso de sustancias prohibidas, por ello también es llamado examen toxicológico, lo que hace referencia al muestreo que se le realiza a una persona para detectar su consumo. La muestra de elección siempre es la orina, ya que al momento de ingerir la sustancia, el hígado rápidamente la va a metabolizar y las concentraciones en sangre van a disminuir. Una prueba confirmatoria se realiza mediante la cromatografía de gases acoplada a la espectrofotometría de masas. ¿Sí? Un refresh de todo lo que hemos visto. El examen toxicológico se refiere a estas pruebas que van a determinar el tipo y la cantidad aproximada de drogas legales o ilegales que una persona ha ingerido. La forma en la que se realiza el examen toxicológico, con mayor frecuencia utilizando siempre una muestra de sangre o orina, sin embargo puede efectuarse poco después de que la persona ingirió el medicamento o el tóxico, utilizando contenidos también estomacales o a través de un lavado gástrico. Se utiliza este tipo de muestra, ¿sí? La preparación para el examen, en algunas ocasiones, este examen es parte de una investigación sobre consumo de drogas o abuso en el consumo de drogas. Se pueden requerir consentimientos, manipulación y etiquetado de muestras u otros procedimientos especiales. No se necesita ninguna preparación especial en el caso del paciente. Si puede hacerlo, dígale a su proveedor de atención médica qué fármacos ha consumido, ha tomado, incluso cuando los tomó y en qué cantidad los tomó. Este tipo de datos para nosotros es muy importante. ¿Qué siente el paciente cuando se le va a hacer la prueba? Bueno, cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas sienten un dolor moderado, mientras que otras solo sienten un pinchazo o sensación de picadura. Posteriormente puede haber algo de sensación pulsante. Sobre todo, creo que si tomamos en cuenta entre hombres y mujeres, quienes más miedo tienen a la toma de muestra, sobre todo en sangre, son los varones, ¿verdad? El examen de orina, por ejemplo, implica únicamente la micción normal, no produce ninguna molestia. Este examen con frecuencia se utiliza en situaciones médicas de emergencia, puede emplearse para evaluar posibles sobredosis o intoxicaciones accidentales o intencionales. Puede ayudar a determinar la causa de toxicidad aguda por drogas, vigilar la farmacodependencia y determinar la presencia de sustancias en el cuerpo para propósitos médicos o legales, ¿no? Nos referimos tanto a la de sangre como a la de orina. También les había compartido algunos artículos que me ha parecido muy interesantes sobre la toxicidad y el poder adictivo que generan ciertas sustancias. Por ejemplo, la Coca-Cola, que es considerada una de las bebidas más consumidas del mundo. Entre sus componentes se destaca el ácido fosfórico, que tiene efecto corrosivo. La aparición de diabetes, mellitus, la anemia
la pérdida del esmalte, el envejecimiento, la obesidad, forman parte de estos efectos dañinos a la salud por el poder adictivo que genera pues las sustancias, los componentes de esta bebida que además es conocida a nivel mundial. ¿Sí? Y que, dicho sea de paso, es una bebida que ha surgido como un alivio para mejorar las manifestaciones digestivas, ¿no? Y finalmente pues se ha convertido en la tercera bebida más valiosa del mundo, según, ¿no?, la consultora Interbrand, así como la más famosa con un grado de reconocimiento del 94% de la población mundial. Incluso les comento que existe gente, y ustedes también deben tener amistades alrededor, de que son tan, pero tan adictas al consumo de esta bebida, que incluso cambian su ánimo, su parte afectiva, se sienten deprimidas en caso de que ellos no lleguen a consumir esta bebida, ¿no? También les he puesto un artículo, seguro estoy que han revisado, sobre la genética molecular del alcoholismo, ¿sí? En este caso, como se puede ver, mientras que hay, de hecho, investigación, ¿no es cierto?, para apoyar que los hijos de alcohólicos tienen mayor riesgo de abuso de alcohol, no solo es el factor hereditario el que impulsa y determina el alcoholismo. El alcohol daña los cromosomas y provoca mutaciones en las células madres de la sangre que pueden llevar incluso al cáncer. El aumento hereditario del riesgo de presentar una enfermedad también se llama susceptibilidad genética, como ustedes lo han podido revisar. Otro artículo que les puse es sobre el tabaquismo, que esto tiene origen en Costa Rica, donde nos habla de la susceptibilidad, el consumo y la dependencia. La mayoría de los adolescentes dicen, muy conscientes de que el consumo de tabaco es una de las mayores causas de muerte, sobre todo en este grupo. No obstante, esto no disminuye la curiosidad, no sé, de probar estos productos y, bueno, tener este tipo de situaciones. Probar tan solo tabaco solo una vez los pone en riesgo de volverse adictos a la nicotina. La reeducación en farmacodependencia antes y después de una historia. La farmacodependencia por drogas de consumo, de mayor consumo, drogas de abuso como la marihuana, por ejemplo, los estimulantes del sistema nervioso central como la cocaína, la PVC, los depresores del sistema nervioso central como el alcohol, opiáceos, benzodiazepinas, sedantes, barbitúricos, etc. Realmente es un tema que alarma, ¿no? Por eso es que me he atrevido a ponerles este mensaje, que son reflexionemos sobre el consumo de drogas. La Organización de Naciones Unidas propone conmemorar cada 26 de junio el Día de la Prevención del Uso Indebido de Drogas, ¿no?, donde se van a presentar algunos mitos sobre el tema. Por lo tanto, sabemos que el 26 de junio es un día considerado como el Día Internacional contra las Drogas, que deberíamos utilizar también en nuestro medio para hacer llamadas de atención, quizás reflexivas, ferias donde podamos enfocar sobre todo las consecuencias severas que implica pues el consumo de estas sustancias, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero no haberlos cansado. Si, como hemos dicho, tenemos actividades para el día de mañana, estoy segura que ya no veían la hora que termine.